Bienvenidos al Cafetaxo de Y Tú También Puedes. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, de México. Yo soy tapatía. Llegó a tal grado que él empezó a tener ataques de pánico. Tenía meses ya siendo extorsionado y él tenía que pagar una cuota. Nos tuvimos que venir a Estados Unidos. Solamente tomamos una maleta, mi familia, mi cultura, mi identidad, todo lo perdí. Llegó el momento en el que yo quería suicidarme. Buscar la manera de morirme sin que nadie supiera cómo. Que cuando yo tenga esos bioshocks sepa lo que viene y lo que me espera, sepa cómo va a funcionar mi cuerpo, porque va a entrar en un proceso de vagotonía, como le llamamos. Ese proceso de vagotonía lo que hace es cuando el cuerpo está reparando, cuando tenemos las pesadillas, cuando hay dolor. No sé si te has fijado en la noche, que tienes una gripa, duele más. Lo que hacemos en Prana es ayudar a las personas a descubrir todo esto, en qué lugar están. Por ejemplo, también trabajo las constelaciones familiares y en estas buscamos el orden, la pertenencia y la jerarquía. Tengo muchísimas personas o clientes que les cuesta mucho cuando les digo, ok, es hora de tomar tu lugar de adulto. Cuando te sientes tan rota, tengas la posibilidad de que alguien te escuche y alguien te dé respuesta. Cada vez sé más lo que quiero, a dónde quiero enfocarme, cuál es mi enfoque, cómo quiero ayudar a las personas. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al Cafetaxo de Y Tú También Puedes. El día de hoy tengo el honor de tener conmigo a Sandra Ramírez. Ella es terapeuta y fundadora de Descodifica Therapy y Prana Consulting. Su propio proceso migratorio la llevó a descubrir cómo el cuerpo expresa lo que las emociones callan. Sandra, bienvenida al Cafetaxo. Hola, gracias, un placer. Miriam, muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de compartir con todos ustedes todo este proceso que ha sido para mí y cómo llegamos aquí a Prana. Muchas gracias. Gracias a ti, estoy muy contenta y muy emocionada de que compartas esta información tan valiosa con nosotros porque estoy segura que muchas personas que nos están viendo van a poderse identificar con tu proceso y pues todo lo que has logrado descubrir. Sí, muchas gracias. Pues claro que sí, estamos aquí para para todo lo que quieran saber y para contarte un poquito acerca de mi historia. Muy bien, bueno, pues empecemos desde el principio. Platícanos desde dónde eres originaria. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, de México. Yo soy tapatía, a mí me gusta muchísimo platicar de México porque es un lugar donde crecí y donde he vivido los años más felices de mi vida. Los 33 años de mi vida viví en México. Y bueno, mi familia está conformada por mis papás, obviamente mis hermanos, tengo una hermana y un hermano. Y bueno, siempre fuimos una familia, si bien había conflictos con mi familia, siempre fuimos una familia muy unida, siempre se inculcó mucho la parte de la unión y de estar juntos en las buenas y en las malas, ¿no? Fuimos muy unidos, se nos dio como la oportunidad de estudiar. Yo estudié turismo, tengo la carrera de turismo en México y siempre tuvimos como este apoyo de la familia. Yo empecé a estudiar turismo porque yo pensé que yo quería viajar muchísimo y que era como mi propósito de vida. Y me enfoqué completamente en eventos, tuve la oportunidad de hacer un negocio de eventos, donde cuando empezaban todo lo de las barras de postres y eso, yo empecé a organizar y a decorar eventos y me iba muy bien en Guadalajara. Entonces, bueno, me casé cuando me casé yo tenía 25 años, inmediatamente tuve a mi hija y bueno, todo iba muy bien y todo marchaba perfectamente bien. De hecho, para la edad que teníamos a mí se me hacía como el sueño, ¿no? De ya tener mi casa nueva, hicimos muchos planes, mi esposo le iba muy bien en su trabajo, igual a mí, entonces como que hasta ese momento yo siempre veo la burbuja del antes y después de Guadalajara versus Denver ahora que migré. Entonces, hasta ese momento tú tenías estabilidad y digamos que tenías armonía relativa, como todos los seres humanos que tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Sin embargo, tu vida da un giro inesperado. Exactamente, da un giro inesperado y muy dramático para mí. Cuando yo estaba en México y todo marchaba miel sobre hojuelas, todo estaba muy bien. De repente, en el 2016-17, mi esposo empieza a tener como muchos problemas de comportamiento, o sea, me refiero a
De repente llegaba muy nervioso o se la pasaba haciendo citas en el banco o de repente no comía o se enfermaba muchísimo. Yo lo veía muy nervioso. De hecho, yo pensé que él posiblemente estaba engañándome o una cosa así. Cuando me atreví ya hasta junio a hablar con él, él me dijo que lo estaban extorsionando. Tenía meses ya siendo extorsionado. Y él tenía que pagar una cuota al cártel Jalisco Nueva Generación en México, al narcotráfico. De hecho, era cuando, me supongo que empezaba todo esto, relativamente como la situación está ahorita en México. Él estaba muy, muy nervioso y yo pensé, vendemos la casa, los carros, no sé, algo teníamos que hacer. Escaló a tal grado que supimos que un primo de él era el que había hecho todo esto, el que había dado toda la información. Entonces, las personas nos hablaban por teléfono, nos amenazaban, pagaban para que nos siguieran, todo el tiempo estaban hablándole con groserías. Llegó a tal grado que él empezó a tener ataques de pánico. Yo todavía quería estar como centrada tratando de ver que todo estuviera bien dentro de nuestro núcleo. Y llegó un momento en el que fue insostenible la situación y nos tuvimos que venir a Estados Unidos. Solamente tomamos una maleta, dejamos todo allá, incluso mis suegros, mi esposo es hijo único, se vinieron con nosotros. Dejamos todo, a mi suegro le quitaron todo. Mi suegro tenía más o menos como 10 casas, se las quitaron, falsificaron papeles y todo lo que hacen. Y nosotros nos tuvimos que venir para acá, dejé todo, mi casa nueva, todo lo que habíamos formado, mi familia, mi cultura, mi identidad, todo lo perdí. Pero yo tenía como la esperanza de volver. Entonces nosotros pensamos que en unos meses, al tener la visa, podíamos tener unos meses para poder regresar. Y cada vez veíamos que era peor. Esta persona nos buscaba con la misma familia, porque era un primo, pero como político, haz de cuenta. Nos seguía buscando. Entonces, para nosotros era ya insostenible el miedo que teníamos. La primera opción que teníamos era irnos a Los Ángeles, pero la familia no quiso recibirnos allá porque todo el mundo tenía miedo. No sabíamos los alcances de las personas con las que habíamos, con las que nos habían extorsionado. O el alcance lo veíamos un poco superficial porque era un primo y al ser tan católicos no lo veíamos tan grande, pero resulta que sí era muy grande. Y al momento de venirnos acá a Denver, empezó como todo mi martirio emocional. Al querer ser tan fuerte, al querer proteger a mis hijas, tengo 2 niñas. Mi hija más chiquita tenía 1 año y medio cuando nos venimos y la otra niña tenía 7 años. Era muy difícil porque yo había pensado que siempre les iba a dar una estabilidad económica, sobre todo. Había como luchado mucho para eso. Pero cuando nos venimos para acá, a la semana, mi suegro me dice, ya alguien te consiguió un trabajo, porque nos venimos con una prima de mi esposo. Te consiguieron trabajo, pero es de dishwasher. Lavando platos. Lavando platos. Y entonces la semana 1, después de haber tenido, fue una dosis de realidad y como que el mundo me cambió literalmente 360 grados. Cuando pasas por procesos como los que ustedes pasaron, que lleva mucho estrés, la adrenalina, el cortisol, todo eso, claro, uno toma decisiones impulsado por todos esos químicos, ¿verdad?, que están actuando en este momento. Sin embargo, en tu caso, ¿cuándo fue que te diste cuenta que tu cuerpo estaba hablando por ti? De todo esto que no estabas gestionando debido a la rapidez con la que tuvieron que salir y tomar decisiones tan drásticas. Me di cuenta, por ejemplo, cuando yo quería externar lo que yo sentía, no había alguien que me escuchara. Porque a mí me daba miedo hablarle a mi mamá, por ejemplo, por teléfono, porque a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de decir que podían estarnos revisando los teléfonos. Y ahora sé que no, pero era tanto el grado que nos hacíamos unas historias maravillosas.
Entonces yo decía, es que qué tal si luego ven el teléfono de mi mamá y la rastrean y ven dónde estoy yo. O sea, mi miedo era tanto que yo pensaba que me iban a rastrear hasta acá. Ujú. Entonces yo no le hablaba a nadie. Cuando lograba hablar por teléfono y quería soltar lo que yo tenía con mis hermanos, por ejemplo, era como, ya no te quejes, o a veces no me contestaban. Entonces para mí fue ir comiéndome todas esas emociones, ir como escondiendo todas esas emociones para que nadie las viera. Ujú. Y entonces, posteriormente, lo que empezó también a detonar fue que estaba en un medio donde yo estaba trabajando, no me gustaba, y constantemente me decían, bueno, pues querías norte, ¿no? O, ¿sabes? O si yo platicaba, yo estudié en México, pues sí, pero aquí eres una simple gata. O sea, ese tipo de comentarios que empiezan, a herirte, pero también te empiezan a dar. Eran como una cuestión rara porque también me empezaba a dar como este coraje o este orgullo de algo tengo que hacer. Ujú. Pero en ese momento yo todos los días lloraba. Yo siempre digo que duré como 1 año y medio llorando todos los días. Me metía a bañar, lloraba y ya que sacaba todo lo que tenía, ya llegaba con mis hijas porque no quería que me vieran llorar. Ujú. Para mí todo estaba bien, todo era perfecto. De hecho hay una foto em, muy linda que es el primer departamento que rentamos aquí, que fue también con mucho sacrificio, un árbol de Navidad y mis hijas no había ningún mueble ni nada, nada más. Y ellas estaban felices y se estaban riendo y yo a veces cuando veo esa foto digo, híjole, si supieran lo que siento cada que veo esa foto, Ujú. porque en retrospectiva pues había mucho dolor. Entonces llegó el momento en el que yo quería suicidarme, Ujú. pero yo lo que quería era buscar la manera de morirme sin que nadie supiera cómo. Ujú. O sea, mis hijas que un día no se fueran a enterar cómo se había suicidado o que no había sido lo suficientemente valiente. Entonces lo que yo hacía es que como que mientras manejaba inventaba, ¿y si me aviento? ¿Y si...? Ujú. Yo iba por el lago de Cherry Creek y yo decía, ¿y si me aviento por aquí? Y parezca accidente. O sea, quería inventar cualquier cosa, pero yo ya no quería estar viva, la Ujú. verdad. Era muy doloroso. Y empezamos a enfermarnos después, muchísimo. O sea, mi esposo corría al hospital y yo también y no nos encontraban nada. Y eran cuentas enormes, llegaban las cuentas, no sé, ya no me acuerdo, pero una era $16,000, porque íbamos a emergencias, corríamos a emergencias. Ujú. Lo que uno hacía normalmente en México, ¿no? Ujú. Y aquí no sabíamos el alcance de ir al hospital y a emergencias. Y bueno, pues llegó un momento en el que fue tanto que fue cuando empecé a ver lo de la descodificación. Ok. Ahora déjame te pregunto algo. Mencionabas tú pues que tú tuviste una infancia relativamente feliz, ¿no? O sea, Ujú, y digo relativamente porque pues nada es absoluto, ¿verdad? claro, Todos claro. tenemos problemas. Y entonces, ¿cómo te recuerdas tú de niña? O sea, ¿tú recuerdas que eras una persona que podías expresar tus emociones con libertad o qué es lo que tú recuerdas? Sí, siempre estaba muy alerta. Ujú. Sí me recuerdo ahora que he trabajado todo este proceso de descodificación, siempre estaba muy alerta y siempre sufrí mucho rechazo, pero por parte de mis tíos, Mm. porque en mi familia eran dos bandos, los ricos y los pobres. Ok. Y mi mamá no trabajaba, entonces mi mamá pertenecía al bando de los pobres y todas mis tías trabajaban, entonces siempre fue esta guerra de los ricos y los pobres, que no eran tan ricos, pero que así era. Y siempre sí sentía como el rechazo a mi mamá, siempre como que lo sentía yo, como que todo lo que le pasaba a ella me lo transmitía. Ujú. Siempre fui una niña muy alerta, Ujú. siempre estuve alerta de los problemas de los grandes, de lo que le pudieran decir, de que no llorara. Y, o sea, creo que hasta la fecha he trabajado muchísimo esa parte para que cuando yo tengo a mis clientes no me afecte de la manera que me afectaba antes. He trabajado, o sea, creo que todo eso me preparó. Ahora lo veo desde otra perspectiva, Ujú. lo veo mucho más madura. Ujú. Fíjate, cuando a veces somos niños y nos exponen a problemas de adultos, ¿verdad? El niño Ujú, comienza a madurar más rápido, ¿verdad? Y toma exacto. este papel como que
ya no me puedo dar el privilegio de ser un niño porque están Exactamente. estos problemas y yo también tengo que apoyar a mi familia de esta Sí, manera. sí, siempre fui la adulta Ujú, en mi casa y en todos lados y siempre fui la salvadora. ujú, Y cuando yo empecé a trabajar en esto dije, claro, yo soy la salvadora, por eso estoy trabajando en esto, que quiero reparar. ujú. Ahora, cuando ustedes se vienen para acá, ¿tu familia sabía lo que ustedes estaban viviendo? Sí, todos. Todos. Ellos también sufrieron esa parte. O sea, mi mamá vive en otro lado, pero a mi familia también la persiguieron, a mi hermana, a mi hermano. Ellos tuvieron que ir a vivir a Vallarta. Ok. Ujú. Fíjate, algo que también me llama la atención de lo que compartiste contigo, que honestamente siento mucho, ¿verdad? Que pues hayas tenido que pasar por todo esto. Te comparto que mi mamá durante muchos años tuvo una tienda de abarrotes Ujú. y en varias ocasiones llegaron a asaltarla a mano armada. Entonces, muchos de los Sí, que venimos de México o tenemos familiares en México, de una o de otra manera hemos sido afectados por la sí, delincuencia en México. sí, es terrible la situación Ujú. y más ahora. Y fíjate, algo que es muy lamentable en nuestra sociedad es que cuando una persona se rompe una pierna, ¿verdad? Y tú lo ves con la pierna vendada, ¿verdad? Las personas van a Ujú. sentir compasión por la persona porque ven la pierna quebrada. Claro, Pero cuando una persona está pasando por dolor emocional, eso es algo que no se ve. Y claro, desafortunadamente las personas que no lo entienden minimizan las emociones de alguien más. claro. Y eso fue lo que te pasó a ti. Totalmente. Entonces, si yo quería platicarlo, yo no podía platicarlo a nadie y aparte, si lo platicaba en mi trabajo, también lo minimizaba la gente, ¿no? Como decían, bueno, ¿de qué te estás quejando? ¿Sabes? Todos estamos ahí. Ujú, Todos estamos como en el mismo canal, o sea, te estás quejando de más, ujú. ¿sabes? Y te tocó y ya. Era como taparte la boca, siempre. Ujú. Y en este proceso, pues tú y tu esposo estaban juntos, los dos entendían completamente el proceso porque lo vivieron los dos. ¿Cómo Sí. era la comunicación entre ustedes ahora que se estaban enfrentando a nuevos retos? Porque los arrancan de sus raíces, tienen, o Ujú. sea, es un duelo de muchas cosas, un duelo De de todo. cosas materiales, dejar tu profesión atrás, o sea, dejar tu familia, tus amigos, la comida, todo lo que tú conoces para Todo. venirte a un lugar completamente diferente y desafortunadamente no debería de, pero a veces entre nuestros mismos paisanos, ¿verdad? Nos tiramos, Nos ¿no? tiran o nos dicen comentarios que son hirientes y nosotros si ya traemos un Exacto. dolor, pues eso lo profundiza aún más. Exactamente. Entonces, mi esposo y yo hemos hecho buen equipo. No ha sido nada fácil, sí, porque obviamente los dos traemos nuestros propios dolores. Ujú, Em, Creo que a él le pegó muchísimo porque estaba en un boom de su carrera y también para él, creo que como hombre, el hecho de volver a empezar y volver a tener que dar como todo este soporte y toda esta protección a su familia, pues fue extra, ¿no? Porque aparte él sí siento que muchas veces se aguantó como todo ese dolor más, y más los hombres, ¿no? Que de mm, repente lo que los hombres callan. ujú, sí, Entonces, yo sí veo que él ha tenido que aguantar muchísimo porque aparte, justo en ese momento él ya tenía los ataques de pánico. Él vivió las amenazas directamente, a él le hablaban, a él lo citaban, a él lo visitaban en su oficina. Entonces, todo eso lo vivió él en carne propia. Yo lo viví desde afuera ya cuando él me platicó lo que le estaba pasando. Y, y ver ahora que él, o sea, no se ha echado para abajo, para mí creo que es como, estoy totalmente segura de la admiración que le tengo y del amor que le tengo justo por eso, porque he visto como todo ese proceso de dolor también en él. Y más sin embargo, él ha dejado que yo trabaje en mí desde siempre. Justo cuando empezaba a estudiar esto, yo le dije, ¿sabes qué? Esto va a ser una caja. Cuando vi el temario de todo lo que tenía que ver transgeneracional, proyecto sentido, descodificación, programarme, constelaciones, cuando vi todo el programa, le dije, creo que esto va a ser una caja de Pandora. Y no sé si estés dispuesto a estar conmigo todavía después de 2 años, porque esto nos va a cambiar. Es que yo ya no puedo seguir siendo la misma. ujú, Esto ya rebasa en el dolor y nos podemos hacer daño. ujú, Entonces también fue una parte hacerlo por la familia, ujú, ¿sabes? Cuando decidí tomar la decisión de empezar con esto. ujú.
Ahora tú pasas por un proceso de depresión, ¿verdad? Y eso es también parte de lo que el cuerpo ya habla, porque pues la depresión es un imbalance en el cerebro. ¿Por qué? Porque pues estamos expuestos a tantos cambios tan drásticos, traumas, ¿verdad? Del hecho, a veces causa insomnio, cuando no gestionamos bien las emociones, la ansiedad, miedo. Claro. Entonces, son todas estas emociones al mismo tiempo, entonces, pues el cerebro no está funcionando al 100, ¿verdad? Y entonces empiezan estos pensamientos como el pensar que terminar con nuestra vida va a ser la solución a terminar con el dolor. Y eso es algo que también muchas personas piensan, o a veces por ignorancia se dice que cuando una persona se suicida es porque es un cobarde o porque la persona no pudo ser valiente, ¿verdad? Claro. Y enfrentar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la persona que termina con su vida es porque está pasando por un dolor emocional profundo y simplemente lo que quiere es acabar con el dolor. Exacto. Y ahora lo veo de otra manera, Miriam. Es que creo que la vida me enseñó con el golpe más fuerte y justamente con lo que yo me rehusaba a entender. La familia de mi esposo siempre decía, estoy nervioso, es que tiene problemas de nervios, es que está enfermo de los nervios. Y ella me daba risa, ¿sabes? Con una especie de soberbia y decía, o sea, es que no le echan ganas, ¿sabes? Entonces, o por ejemplo, mi suegro sufría depresión y decía, no, tu papá lo que tiene es que no tiene nada que hacer. O sea, no es cierto, la depresión no existe. Es algo que la gente se inventa porque no tiene nada que hacer. Esa era mi teoría hasta ese momento, fíjate. Hasta que lo vives. Hasta que lo viví. O sea, la vida me dijo, no, te voy a enseñar cómo es y cómo se siente y cómo se vive. Y todo este proceso te lleva a descubrir lo que es la biodecodificación. Exactamente. Platícame qué fue lo que descubriste y cómo llegas a descubrirlo. Bueno, pues después de que pagábamos las facturas caras y no podíamos... yo ya no quería ir al hospital y me sentía fatal. Empecé a buscar, alguna persona dijo, las enfermedades somatizan, como que empezaba mucho como este boom. Y empecé a ver y lo busqué como yo empezaba a buscar por todos lados, empecé a hacerme mucho más, a buscar por la parte de la religión, empecé a irme por el budismo, empecé a irme por el Kabbalah, y luego me iba y leía todos los videos que veía de positivos de YouTube, y todo lo que te decían de trabaja y sé feliz, todos me los echaba. Quería sentirme bien, pero nada me llenaba. Y un día que escuché eso, busco significado espiritual de la gastritis, porque era una gastritis terrible y en ese momento tenía ese síntoma. Y entonces en eso me aparecieron, mucha información, y de repente me apareció una información que decía biodescodificación, descubre cuál es el significado de tu síntoma real, ¿no? Y entonces cuando leí decía que todo biochoc que nosotros tenemos, todos los traumas que nosotros tenemos, se convierten en un síntoma, ¿no? Y decía que aparte era lógico. Yo quería entenderlo porque yo ya quería ir a las cartas, yo quería que me leyeran todo lo que había esotérico, yo lo quería porque yo lo que necesitaba era una respuesta. ¿Por qué me había ido a mí así? ¿Por qué me iba tan mal? ¿Por qué me había pasado eso a mí? Si yo era buena persona, si yo no le hacía daño a nadie. Las preguntas que uno se hace, ¿no? Siempre quieres encontrar respuestas. Pero como no tenía las respuestas, pues quería ir a lo fácil. Entonces yo decía, voy a buscar desde otra parte, desde la lógica. Nunca he volteado a ver ahí. Y lo que hace la descodificación es que habla de la lógica biológica. Y me metí a la página, vi que había un curso de descodificación en 2 semanas y dije, fíjate, nunca lo vi como es una señal. Yo solamente lo vi como en un modo de desesperación, ¿sabes? Y dije, no tengo nada que hacer, trabajo mucho, creo que es momento de ponerme a hacer algo diferente. Y solo me metí porque yo quería entender qué significaban las enfermedades para cuando nos enfermáramos yo o mi familia. Ayudarlos. No ir al hospital, no gastar en hospitales. Era como mi tema. Pero descubrí mucho más. Duré 2 años estudiando descodificación y cada día me sorprendía más de toda la información que teníamos toda la información que tenemos a nivel
de nuestras células, transgeneracional, todo lo que heredamos de nuestros papás, todo lo que nosotros a veces no vemos, todo lo que reparamos y repetimos. El proyecto Sentido, que fue importantísimo para mí para entender mi historia mientras mi mamá estaba embarazada, porque para ella fue un problema. El hecho de embarazarse muy chiquita y que la corrieran fue muy traumático para ella. Entonces, entender desde ahí todo lo que yo venía cargando también, por qué cargaba a mi mamá de esa manera. Y entonces a mí me dio una nueva visión de la vida. Me dieron ganas de estudiar. Yo literalmente tenía trabajo de 6 de la mañana a 11 de la noche. ¿Todavía de dishwasher? No, ya después empecé a pasar a la cocina, a la preparación y eso, a la cocina. Pero sí, duré pues unos 4 años trabajando, yo creo que un año después de la pandemia, creo que como hasta el 2022 fue cuando terminé de trabajar en la cocina. Okay. Y todo ese tiempo yo llegaba a las 11 de la noche, no veía a mis niñas, me platicaban todo lo que habían hecho, que pues para mí era tristísimo no poder estar ahí, no poder atenderlas. Y después me ponía a estudiar hasta las 2 de la mañana más o menos. Me dormía un ratito y me levantaba a las 4:30 para irme a trabajar. Y así fue muchísimo tiempo, pero yo estaba con mucho ánimo, porque era lo único que me daba un poco de ánimo después de la depresión. Yo seguía un poco sin entender, buscando respuestas y respuestas. Ha sido un proceso largo, pero súper enriquecedor. Y yo nunca pensé dedicarme a esto, pero cuando empecé a ver los resultados, sobre todo los resultados en mí y en mi familia y el cambio, porque obviamente de haber sabido de haber sentido que quería literalmente morirme, al momento en el que ya quería vivir con tantas ganas y entendiendo tanto las cosas y con otro sentido y sintiendo muchísimo propósito, entonces ahí es donde dije, híjole, qué padre. O sea, entendí, dije, claro, es que yo tenía que vivir todo esto para llegar aquí. Entonces, ¿qué fue lo que resonó contigo, que se te hizo a ti lógico de lo que estabas aprendiendo? Yo no sé mucho de lo que es la descodificación biológica. Sí, lo que yo he aprendido es que los seres humanos tenemos 3 necesidades básicas. Tenemos la necesidad de dormir, necesidades físicas como comer y también tenemos una necesidad espiritual. Y cuando nosotros no llenamos esas necesidades, pues de alguna manera, pues por ejemplo, si no comes, ¿cómo te sientes? Estás hangry, ¿no? Estás claro. Enojada, ¿verdad? Sí. Si no duermes, igual, o sea, vienen otras enfermedades como la ansiedad, depresión, insomnio. Y en este caso, cuando a veces no alimentamos nuestra necesidad espiritual, pues nos sentimos vacíos, que es lo que sucede muchas veces con las celebridades, claro, que están tan enfocados en la fama que no alimentan esa necesidad espiritual. Ahora, en lo que tiene que ver con las emociones, yo sí creo, porque yo creo mucho en la Biblia, que tus emociones pueden repercutir en ciertas enfermedades. O sea, por ejemplo, la Biblia dice que los celos son podredumbre de los huesos, ¿verdad? Entonces también cuando las personas tienen estos celos o envidia, pues al último andan teniendo enfermedades como la artritis o cánceres, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque hay ciertas descargas que el cuerpo produce, ¿verdad? Cuando tú no gestionas, en lo que tiene que ver con los sentimientos negativos o los traumas, y eso, pues el cuerpo lo somatiza. Exactamente. Exactamente. Pero no sé, desde el punto de la biocodificación, en este caso, yo no sé, me gustaría que le explicaras a la audiencia qué es exactamente. Claro, la descodificación lo que hace es que después de un síntoma, la persona va a generar un síntoma. Ese es está hecha en base a leyes biológicas del doctor Rihammer. Y este doctor era oncólogo en Alemania, y este doctor empezó a ver a todas sus pacientes, todos los síntomas que manifestaban, pero aparte empezó a ver la parte emocional. ¿Qué es lo que pasaba en esas personas específicamente para que le diera ese tipo de sarcoma o ese tipo de cáncer, o para que le diera hipotiroidismo o cualquier situación o cualquier enfermedad que tuviera? Bueno, en este caso era más cáncer. Y él empezó a hacer estudios de eso. De hecho, se le llama la nueva medicina germánica. Por todos los estudios tan completos que hizo acerca de
de las emociones y cómo somatizaban en enfermedades. Las enfermedades pueden ser físicas, psicológicas o comportamentales. El síntoma puede ser de esta manera. Él no lo llamaba enfermedad, él lo llamaba síntoma. Era un programa del cuerpo, de reparación del cuerpo. Ok. Tu cuerpo lo que hace es que a través del síntoma te está manifestando que está reparando una situación vivida. Ok. Y en este caso, ¿cuál sería el síntoma? Por ejemplo, en este caso, el síntoma en mí, ¿te Ujú. refieres? Por ejemplo, yo lo que vivía a través de los síntomas que yo viví fueron, en el caso de la depresión, son cuatro características, síntomas fundamentales. La persona está desvalorizada, la persona tiene una pérdida de la identidad, la persona tiene conflictos de territorio y la persona tiene mucha culpa. Esos eran tus síntomas. Yo tenía muchísimos síntomas, pero por ejemplo, en el caso de la gastritis que tenía, pues todo lo que es difícil de asimilar, la rabia, ¿sabes? Todo lo que no puedes tragar, digerir, todo eso que está ahí y que te cuesta mucho trabajo. Ok. Entonces, eso es lo básico, pero dentro de lo que se estudió es que no solamente es eso. Hay mucho más allá porque hay masa conflictual. La persona puede vivir una situación o un trauma en poco tiempo y depurarlo y te da una gastritis, pero también puedes generar un cáncer. Ujú. Entonces, eso tiene que ver con la masa conflictual, el estado de la rumiación que tienes constantemente. Entonces, la persona regularmente lo que hace más grave al síntoma es que tú estés en tu mente todo el tiempo o la emoción que no se quiere y que está ahí total, siempre, constantemente. Ok. Entonces, cuando tú empiezas a aprender acerca de la biodescodificación, entonces tiene sentido, empieza a tener sentido Empieza para a tener ti. sentido todo. Ok. Claro. Entonces digo, claro, yo tengo todos estos síntomas. Aparte, teníamos, por ejemplo, mi esposo tenía muchos conflictos del riñón, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando empiezo a estudiar, empiezo a ver que hay un síntoma del túbulo colector renal que justamente en descodificación le llaman el síndrome del migrante. ¿Qué le pasa a esa persona? La persona se hincha, retiene líquidos, y esta persona lo que tiene es que ha vivido un bioshock sin solución, sin expresión, de manera dramática, y lo ha vivido en completa soledad, además con una pérdida de referentes. Justamente todo lo que nos había pasado. Entonces todo me empieza a hacer sentido y todo me empieza a hacer clic. Ok. Entonces yo también había pasado por ahí. Había tenido cálculos en el riñón, entonces también era como, claro, ya sé por qué yo también pasé por eso. Es que los dos habíamos perdido justamente eso. Y muchísima gente que llevo ahora en mis terapias tiene justo este problema, la pérdida de referentes. Y entonces les pregunto, oye, ¿y te empiezas a hinchar y empiezas a tener eso? ¿Te sientes abotagada? ¿Te sientes de esta manera? Sí. Ok, esta persona está viviéndolo desde aquí. Ujú. ¿Y qué es un referente para las personas que no saben qué es un referente? La pérdida de referentes puede ser tu mamá, tu perro, tu casa, tu cultura, la comida que tenías. Eso era un referente para ti. Ok. Y es una pérdida. Entonces, muchas veces cuando pierden una pareja, cuando pierden incluso su mascota, todo eso la persona empieza a generar este tipo de síntomas, y es precisamente por eso. Esa persona lo está viviendo en fase activa. O sea, esa persona está en este momento con ese dolor y lo está viviendo en un modo de supervivencia. Ok. Ahora, tú hablas acerca de los bioshocks. ¿Qué es un bioshock? El bioshock es justamente es un trauma, justamente cuando es el momento en el que te llega una noticia, te dan un diagnóstico, un momento en el que hay un accidente, o sea que, no sé, cuando Que es algo que no esperabas. no esperas algo, entonces ese momento en el que algo se paraliza y inmediatamente tu sistema reptiliano empieza a ver si empieza en lucha o huida, ahí es el bioshock. Ok. ¿Y cómo afecta esto al cuerpo? Eso inmediatamente lo que hace, obviamente, crea un pico de cortisol altísimo, porque tu cuerpo, y aparte, tu cuerpo, bueno, tiene que lidiar entre si se pone en método lucha o huida, y además la persona, si lo vive, como en la descodificación lo decimos, sin solución, sin expresión y de manera dramática, si le sumamos esos tres, la persona automáticamente tiene un bioshock. De hecho, todas las personas vivimos los bioshock antes de los 13 años. Se supone que nosotros ya hemos vivido todos los bioshock y lo que hacemos es vivirlos a través de ciclos repetitivos.
se llaman ciclos biológicos repetitivos, tú ya viviste una situación. Por ejemplo, tú ahorita vives algo y si yo te hago el protocolo que hacemos normalmente en descodificación, que hacemos protocolos, vamos a ir a ese momento en la infancia y vamos a ir, te voy a decir, ok, ¿cuándo viviste esto? Ujú. ¿Cuándo viviste el sentirte de esta manera, a través del cuerpo, que sentiste mucha presión, mucho sudor, que sentiste que tus huesos se paralizaban? ¿Dónde fue? Y las personas llegan a ese momento. Ujú. Ahora, todos los seres humanos han vivido algún bioshock en su vida. Sí, Todos, todos. desde que incluso hasta un niño que lo asustan, ¿verdad? Sí. Por atrás, por lo que Ujú. están jugando, eso es un bioshock, porque no Incluso está desde que preparado. están en el vientre o incluso podemos tener información transgeneracional de nuestros padres, algo que vivieron. Yo he llegado a momentos donde las personas viven situaciones incluso de sus abuelos o de sus padres, de maneras de cómo vivieron o situaciones traumáticas que se han ido Acumulando. pues lo que pasa es que se heredan a través de ADN. a través del ADN, por ejemplo, la epigenética ya está científicamente comprobado que tenemos toda esta carga genética de la manera de pensar, toda la manera en la que vivimos los conflictos se hereda también. Ujú. Entonces, sí podemos llegar hasta ahí con una biodescodificación. Ujú. Ahora, ahorita me llama la atención que hablas acerca de cómo cuando vivimos estos bioshocks, nuestro cuerpo dispara primeramente el cortisol, ¿verdad? Ujú. Y cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos esa tendencia a sentirnos que somos las salvadoras de la familia o que no queremos dar problemas, ¿verdad? A los Ujú. demás. Nosotros paramos la emoción, ¿verdad? No queremos exteriorizar lo que estamos sintiendo en ese momento por los demás. Te voy a Ujú. compartir algo. Sí. Mi mamá, ya lo he platicado en otros episodios, mi mamá falleció en el 2020 de manera inesperada. Lo siento. Entonces, desde la mañana se sentía mal y pues estuvimos en constante comunicación mi hermana y yo, Ujú. y también mi hermano y unos tíos. Entonces, mi hermana había ido a la tienda por un oxímetro, pero pues ella Ujú. no tenía carro, fue en el camión. Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba, ya vas para la casa, y entonces ya en eso me dice, ya voy llegando, Miriam, que en 15 minutos llego. Entonces, ya en eso, cuando llega ella a la casa, eh, o sea, como a los minutos que dijo que iba a llegar, Ujú. pues simplemente yo nada más escucho un mensaje de voz en el WhatsApp, pues solamente gritando mi nombre. Y entonces cuando yo escucho a mi hermana de esa manera, yo pues luego imaginé pues lo peor. O sea, no me dijo nada, Ujú. simplemente dijo mi nombre, pero estaba gritando. Ujú. Entonces ya cuando le hablo, pues ya me dice, mi mamá está muerta, ¿qué hago? En ese momento, Sandra, yo sentí que me quería desmayar. Pero yo escuchaba a mi hermana pidiendo auxilio, que yo decía, yo no le puedo dar rienda suelta a mis emociones porque mi hermana me necesita, pero también estaba impactada, o sea, por la pérdida de mi Claro. mamá. Y pues con el paso del tiempo, pues eso se reflejó en otras cosas en mi vida, ¿verdad? Claro. Pero yo quiero que nos expliques cómo afecta para todas esas personas, que estoy segura que muchas de las personas, sobre todo Ujú. inmigrantes que están Ujú. aquí, que son los que vienen y apoyan a la familia Sí. y son el brazo fuerte de la familia. De hecho, hay mucha gente que se viene a trabajar y pues sí, económicamente son los Claro. que están Los que tienen que ser fuertes mantenerlo, y exactamente, mantener. mantienen la familia y son los que tienen que ser Ujú. fuertes. Claro. Es un comportamiento Ujú. que aprendemos muchos de nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo afecta esto? Pues primeramente, bueno, siento mucho tu pérdida. Y sí, eso es un bioshock muy grande. Y cuando no lo trabajas, se sigue reflejando en muchas situaciones que vas viviendo. No se puede saber específicamente cómo lo va a vivir tu cuerpo. Te voy a poner un ejemplo. A veces, por ejemplo, tú ves si hay un accidente, van 3 personas. Y en ese accidente, por ejemplo, chocaron, ¿no? Por ejemplo, la persona que iba manejando, por ejemplo, pudo haber sentido que no tuvo el valor de hacerlo bien o sintió que no lo había hecho suficientemente bien, que no rindió, que no se fijó, se desvaloriza, inmediatamente hay dolor, ¿no? De músculos, le duele, no sé, el cuello se lastima, los brazos, ¿no? Al día siguiente tiene todo ese dolor porque la persona se desvalorizó, ¿sabes? Hay otra persona que puede bajar asustadísima y vomita, ¿no? Ujú, sí. Y entonces esta persona lo que refleja es, estoy tirando todo esto que no me sirve, es como una guarrada, como, ¿cómo es posible? Se asustó, todo eso, lo que le pareció horrible, Ujú, ¿no? Y, por ejemplo, otra persona lo que puede hacer es desmayarse. ujú. Su cerebro entró en lucha huida
pues huyó, se desmayó. Entonces, un poquito es así como funciona. Tú vas a tener un síntoma de esto que pasó con tu mamá, pero tú no lo vas a ver hasta que lo tengas. ¿Cómo lo vas a saber después de que pasó lo de tu mamá? ¿Qué síntomas presentaste? Por ejemplo, o a nivel físico, psicológico o comportamental. ¿Cómo era tu comportamiento con tu familia? ¿Sentías culpa? ¿Qué es lo que sentías específicamente? Y lo que hacemos en descodificación es trabajar a partir de un síntoma. Uh-huh. Es una terapia complementaria que no sustituye tratamientos médicos ni psicológicos, pero lo que sí hace es que revisamos muchas veces a partir de un síntoma. Tú llegas con un síntoma que tengas y entonces yo te voy a decir, ok, ¿qué situación viviste o qué situación has estado viviendo con respecto a esto? Y ya la persona a veces, por ejemplo, llega con un tema de, es que quiero trabajar el tema de mi mamá. Justamente llegó una clienta hace poco porque mi mamá falleció, por ejemplo, ¿no? Y yo no pude ir a verla. Ese era el conflicto que ella tenía y lloró. Le dije, ok, pero ahora vamos a ir al protocolo. Vamos a ver qué realmente hay a nivel inconsciente, qué es lo que realmente te está molestando para que tú te sientas de esta manera que te sientes o tengas esta ansiedad o no puedas dormir. Y entonces ella llegó y me dice, ok, cuando empezamos a hacer el protocolo me dice, no, ¿sabes qué? Es mi esposo. El problema es mi esposo que hace esto en vez de hacer esto. Ok, llegamos a un momento en donde ella recibía golpes de su mamá, ¿no? Y entonces todo lo que ella necesitaba de su esposo en ese momento es lo que ella necesitó de pequeña con su mamá, lo que le estaba haciendo como falta, que la protegiera, ¿no? Uh-huh. Pero así es como unimos un poco esta parte a nivel mental. Le damos un sentido y la persona crea todo el sentido en la sesión, porque yo soy coach, pero no le digo a una persona qué hacer. No le voy a decir, tienes que hacer esto y cuando salgas dile a tu esposo esto y hagan esta tarea. No, yo no voy a hacer eso. Uh-huh. Yo te voy a decir, mira, estás viendo que tu necesidad es de protección con tu esposo. Estás pidiendo la protección a tu esposo. Misma protección que te hacía falta con tu mamá. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, esta es tu necesidad ahorita y por eso lo anclas con tu mamá y con esa pérdida. Pero en realidad la protección te la tienes que dar a ti misma. Uh-huh. Entonces ahí es donde tenemos que fortalecer que esa persona empiece a generar, no dependa de alguien más, sino que la seguridad, la protección, el amor o cualquier necesidad que tenga, ella misma la cree. Uh-huh. Entonces aquí yo lo que puedo ver en base a lo que estás compartiendo es la importancia de la inteligencia emocional. Uh-huh. De que nosotros tenemos que educarnos en cuanto a lo que viene siendo la gestión de las emociones. Uh-huh. Para que estos bioshocks que son parte de la vida, ¿verdad? Exacto. Nos podamos nosotros gestionar de manera saludable y no lleguen a una depresión, no lleguen a que una persona sienta que su vida ya no tiene sentido. Exacto. Lo que hacemos en Prana es ayudar a las personas a descubrir todo esto, en qué lugar están. Por ejemplo, también trabajo las constelaciones familiares. Y en estas buscamos el orden, la pertenencia y la jerarquía. Buscamos dónde está la persona en ese momento, si la persona está en la niña, si la persona está mirando al pasado, si la persona no está viendo el futuro. Todo eso se hace un compendio, o sea, hacemos un compendio de toda su historia, hacemos una terapia integral pero muy personalizada. Entonces la persona lo que hace es lograr ver desde todos los puntos y los ángulos qué va a ser lo mejor para que yo me vuelva a reencontrar mi identidad, me vuelva a sentir bien, me sienta tranquilo. Uh-huh. Que cuando yo tenga esos bioshocks sepa lo que viene y lo que me espera, sepa cómo va a funcionar mi cuerpo, porque va a entrar en un proceso de vagotonía, como le llamamos. Ese proceso de vagotonía lo que hace es cuando el cuerpo está reparando, cuando tenemos las pesadillas, cuando hay dolor. No sé si te has fijado en la noche, que tienes una gripa, duele más. Uh-huh. Todo molesta más. En cuanto baja el cortisol, nuestro cuerpo empieza a tener como más a incrementar estos síntomas, a tenerle paciencia al cuerpo. Eso nos enseña la descodificación, a verlo, a voltearnos a ver, uh-huh. A ser pacientes con las emociones. Y de hecho, la base del protocolo es, cierra tus ojos y permite la sensación aunque sea incómoda. Uh-huh. Porque eres tú. Uh-huh. Sí, y fíjate, por eso se me hizo súper importante recalcar la historia de muchos inmigrantes, porque existen muchos inmigrantes que se vienen a este país a buscar una vida mejor,
pero muchas veces ni siquiera están pensando en ellos mismos, están Claro. pensando en su familia, en darles a sus papás, en ayudar a sus hermanos para que sus hermanos tengan una Claro. vida diferente. Y desafortunadamente no se ponen a pensar que ellos también necesitan cubrir sus propias necesidades. Claro. Tienen como mencionábamos, han adquirido esta identidad de que ellos son el salvador y ellos son el soporte de la familia y Claro. ellos tienen que ser fuertes y a ellos no les tiene que doler nada y ellos no tienen que, Claro. que expresarse y ellos son los últimos. Sí, tengo más estos casos con los hombres. Las mujeres sí son como, de hecho la mayoría de mis clientas o mi target es más de público femenino porque como que las mujeres sí como que quieren trabajar mucho más en esta parte. El hombre todavía no se abre mucho o tal vez nuestra cultura No lo permite. no lo permite todavía. Pero sí he tenido hombres que de repente lo hacen y les cuesta muchísimo trabajo salirse de ahí o de estar encasillados en ser el salvador. Pero cuando lo vemos también es como, no es tu responsabilidad. Exacto. Tú solo eras un niño o tal vez alguien te hizo responsable, pero esto no es tu responsabilidad. O sea, puedes amar desde otro punto y puedes cuidar desde otro punto, no desde el punto de siempre entregarte completamente. Y sabes que esto a veces se puede confundir con el egoísmo. Claro. De que cuando empiezas a pensar en ti, ¿verdad? Es como estás siendo egoísta y entonces viene la culpa. Exactamente. Y entonces es uno de los puntos que luego la culpa y la desvalorización y eso empiezan a provocar más síntomas en nosotros. Totalmente. Ahora, hablando específicamente acerca de los inmigrantes, ¿cómo impacta en el cuerpo la pérdida de identidad que muchos inmigrantes viven? Depende. Casi siempre una era el túbulo colector renal, que son la afectación en los riñones. Otra cosa puede ser la desvalorización que afecta el sistema musculoesquelético. Cada que hay dolores de espalda, de brazos, todo eso, todos los dolores musculares tienen que ver con desvalorización, falta de valor, el no sentirse valiosos. Eso también es un factor importante porque regularmente estás en un país donde a veces no te aceptan y más ahorita como lo estamos viviendo, hay muchísimos síntomas de síntomas musculoesqueléticos que también afectan la sangre, leucemias, obviamente ya en grados mucho más grandes, hueso. Lo que trabajamos dentro de la descodificación es que tú te puedes dar cuenta cómo una persona está tan desvalorizada, por ejemplo, un migrante con el trabajo, con lo que hace. Depende el grado, por ejemplo, si te duele, no es lo mismo que te duela la mano a nivel muscular o tendones a que te quebres una mano. Es el mismo conflicto, pero la persona lo vive, tiene una masa conflictual mayor y tiene una profundidad en el tema mucho mayor. O sea, si tú ves que alguien se quebra un hueso, dices, híjole, esta persona está súper desvalorizada. Ahí es donde lo empezamos a revisar. Otros síntomas son los síntomas del estómago, también, todo lo que es... gastritis. Sí, pero más a colon, más hacia colon, más recto, ano. También si hay conflictos ahí, hay conflictos de identidad también, muchas veces. Todos los que afecten o las enfermedades que sean relacionadas con eso. Hemorroides, si tienes alguna fisura, todo ese tipo de situaciones también revisamos también si hay algún problema de identidad, todo lo que es colon, ano, recto. Y fíjate, muchas personas que emigraron sienten que ellos perdieron quiénes eran, ¿verdad? No hay esta identidad. ¿Cómo pueden ellos recuperar su identidad? Lo que yo hago es trabajar la necesidad que ellos tienen primeramente y que quieren recuperar de ella. A veces es nostalgia. Y entonces reviso precisamente qué es lo que extrañabas de allá, qué extrañabas de ahí, cómo te sentías, cómo se sentía estar en México, cómo era la sensación, cómo la puedes volver a tener acá. ¿Sabes? ¿Qué te hace sentir allá y cómo podemos lograr que tú ahora seas feliz con tu nuevo yo? O sea, con todo esto que ya has también ganado de las situaciones malas y de todo el dolor. ¿Qué vamos a aprender de ese dolor? ¿Qué vamos a tomar de lo que tenías? Y vamos a fusionarlo, pero ahora con tu etapa adulta actual. Es que tú no sabes la cantidad de problema que le causa a mucha gente ser adulto. Tengo muchísimas personas o clientes que les cuesta mucho cuando les digo, es hora de tomar tu lugar de adulto. ¿Estás listo para tomar tu lugar de adulto? Porque también es complicado, o sea, no... Y les cuesta mucho trabajo.
Entonces, para ellos es más fácil quedarse allá, en el recuerdo, ¿sí sabes? Entonces, hacerlos que vengan para acá, a veces lo que manejamos en constelaciones son frases y les digo, ok, a tu ritmo. Pero tienes que ser consciente que lo tienes que hacer en algún momento, que depende de ti. Y de alguna manera la persona deja de culpar y se empieza a ser responsable. Y fíjate, algo que también pasa con muchas personas que llegan a los Estados Unidos es que llegan con este pensamiento de que solamente voy a venir aquí por 2 o 3 años. Entonces, como nada más vengo por 2 o 3 años, pues yo nada más me voy a concentrar en trabajar para conseguir dinero, pero dejan de vivir. Y de repente pasaron 5, 10, 20, 30 años y de repente se quedaron toda su vida aquí en modo autopiloto, donde dejaron de disfrutar su vida, se les fue su juventud, porque solamente su enfoque era trabajar y no disfrutan muchas veces de sus logros, no disfrutan de pasar tiempo con su familia, sus seres queridos, su pareja, no disfrutan de sus hijos. Obviamente puede vivir en piloto automático. Hay gente que así lo vive y no tiene problema con eso. Pero hay gente que no le gusta y todo el tiempo se está sintiendo que no hace lo suficiente. Entonces, todo depende de cómo lo esté viviendo la persona. Entonces, cuando todo el tiempo estás pensando que no es suficiente, que no has hecho más, que otra vez y otra vez el trabajo, y esa es una rumiación. Entonces, ahí sí podría presentar un síntoma mucho más complejo porque ya tiene mucho tiempo con eso. Todo depende, todo lo que llega al cerebro y se convierte en emoción es síntoma. No es en sí todo el hecho, sino hasta que llega y tu cuerpo decide procesarlo como un síntoma, hasta que llega una emoción con eso. Y muchas veces no son conscientes de ello, y los que sí son conscientes de ello, pues a veces empiezan a deprimirse, empiezan a sentir esta nostalgia, ¿verdad? De que ni se dieron cuenta, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Que haya pasado tanto tiempo. Exacto. Entonces, mediante toda esta experiencia tan lamentable que ustedes vivieron, tú aprendes la descodificación y entonces, ¿cuándo es el momento en que decides poder llevar este mensaje y este tipo de terapias a otras personas? El día de mi certificación tuve una muy buena puntuación y entonces la maestra que me hizo el protocolo, porque tenía que hacer un protocolo y hacerlo perfectamente, entonces era como hablado, un examen hablado. Entonces para mí fue como, cuando me felicitó, me puso fanfarrias. Y para mí tenía muchísimos años que no sentía esa sensación de placer o de éxtasis, se puede decir, porque sentía muchísima emoción de sentirme, por fin me sentía reconocida. Sí, reconocida y no desvalorizada, ¿sabes? Por fin me sentía bien. Entonces dijo, tú tienes una gran posibilidad de ser una muy buena terapeuta. Me encantó la terapia que hiciste, usaste buena voz, me encantó. Entonces, vean, ella lo hizo así y así. Entonces les ponía el ejemplo y para mí fue como, ¿en serio? ¿Yo estoy haciendo esto? Entonces dije, bueno, tal vez no esté tan mala idea hacerlo como terapia. Y entonces empecé a hacerlo con algunas conocidas, con mi familia nunca. Mi familia nunca creyó en eso. De hecho, cuando empecé a estudiarlo, mi suegro decía, ¿y eso no es como brujería? Porque obviamente son cosas nuevas que empiezan a darse a conocer. Pero yo confío en que en un futuro la descodificación y todas las terapias complementarias que hay actualmente ayuden muchísimo a la cuestión de la salud mental y sean un complemento de la salud alópata. Porque realmente estás ayudando a las personas de una forma segura. No solamente para decirle que va a estar bien, ni diciéndoles cosas bonitas, sino que estás trabajando con cada uno un proceso para ayudarlo y realmente los resultados que yo he visto ahora con mis clientes, me gusta verlos, nunca los comparto porque son míos, pero me encanta cuando te dan una buena reseña o cuando te dicen que les encantó el proceso o cuando te recomiendan, que casi todo mi trabajo es de recomendaciones. Ok. Entonces, ¿cuándo fundas formalmente Descodifica Therapy y Prana Consulting? Fundo Prana Consulting en febrero del 2023. Yo dejé de trabajar, estaba trabajando también en la cocina. Yo estaba como, de repente hacía mis sesiones, pero lo hacía en línea o con gente conocida. Y tenía así como 1 o 2 cada mes, ¿no? Muy poquito. Y entonces yo ya no estaba contenta en mi trabajo
Y yo recuerdo que ese día, un día me levanté y dije, es que ya no quiero ir a trabajar, yo necesito ya un cambio, por favor, ya no quiero esto. No me lo vas a creer, pero ese día choqué yendo al trabajo. Ese día no sé por qué nevó en mayo, y entonces yo subiendo la rampa del edificio donde vivía, el carro se fue Se de fue para reversa. atrás. Ajá. Choqué y entonces cuando yo fui y hablé con mis jefes que había chocado y todo este tema, eh, ellos se rieron. Y entonces para mí fue como, es que si no me cuida nadie, porque no me voy a cuidar yo. ¿Sí sabes? O sea, ¿por qué voy a estar dando tanto, trabajando tantas horas para alguien que no le importó que yo chocara? Entonces como que todo ese tipo de cositas, cuando yo las pienso, me generan un poco de orgullo, pero no orgullo de sentirme orgullosa de mí, sino de orgullo de, Yo puedo. ¿cómo que no? Claro que sí. ¿Sí sabes? Sí. Algo así. Entonces, todo ese tipo, me acuerdo de cosas que me decían mis compañeros, esas partes del trabajo, cuando llegué que mi suegra me decía, vas a dormir en una colchoneta, pero igual en 2 años te compras una cama, Ujú. ¿sabes? Entonces para mí era como en 2 años. Entonces todo eso empezó a generarme a mí mucho orgullo de esa manera. Y dije, renuncio, ya no voy a estar aquí, ya no quiero trabajar. Le dije a mi esposo, pues vamos a tener tal vez que empezar otra vez de cero. No de cero, sino que vamos a tener que tener un sueldo menos. Voy a tratar de hacer rendir lo más posible, pero yo ya no puedo trabajar, ya no quiero estar ahí, no me siento, no es lo mío, siento que estoy desperdiciando mi vida, por fin encontré un propósito o algo que hacer y siento que lo estoy desperdiciando, entonces necesito saber que esto es lo que Dios tenía destinado para mí con tanto dolor Ujú. que hay detrás. Y entonces él me apoyó y me dijo, no, tranquila, vamos a trabajar y trabaja desde aquí, échale más ganas. Y al contrario, él fue ahí y buscó otro trabajo, Ujú. ¿sabes? Y y ya como a los 3 meses, como a los 3, 4 meses, empecé y renté una oficina. Y ya a partir de ahí, bueno, pues ya El resto es el historia. resto es historia con Prana, sí. Muchas felicidades, te Gracias. felicito. Ahora platícanos acerca de los servicios y también yo quiero aclarar, ¿verdad? Porque Ujú, ahorita mencionaste algo que mencionó tu suegro, que a veces cuando escuchamos palabras como las constelaciones y la ujú, biodescodificación, sí, ¿verdad? Personas podían relacionarlo con algo como oculto. Sin embargo, como te digo, yo estudio la Biblia y algunas de las cosas para claro, mí tienen sentido porque la misma Biblia habla acerca de un corazón calmado, de claro, que los celos son podredumbre de los huesos. O sea, la Biblia está llena de principios claro. universales que no fallan. Entonces, cuando yo aprendo cosas como lo que tú me estás compartiendo, sí Ujú, tiene sentido con el mensaje que para mí viene de Dios, ¿verdad? claro, sí, Entonces, totalmente. Yo también he escuchado mucho esta parte porque una parte importantísima que dijiste, Miriam, es que tenemos que lograr también el equilibrio espiritual. ujú, Y yo buscaba por todos lados, primero la espiritualidad y luego mi cuerpo y luego lo que fuera, ¿no? Y ahora que yo estoy tan bien, como en todos los sentidos que ya he trabajado, que ya sé de dónde viene, que ya sé cuál es mi dolor, ya sé cuáles eran mis heridas, mis mandatos, mis creencias que me limitaban, todo eso, siento que ahora puedo tomar esa parte de la espiritualidad desde otro punto. ujú, Entonces, yo a veces les digo a mis clientes, no, no te vayas a manifestar, no te vayas, vete a trabajar en ti. Y cuando tú unas esta parte espiritual, o sea, vas a ser otra persona, o sea, te vas a transformar completamente, porque entonces ya tú ya puedes entender lo que te está queriendo, ya cuando te dicen, bueno, yo soy uno con Dios, ok, pero no lo entiendes cuando estás mal, cuando estás triste. ujú. Entonces, cuando logras trabajar en ti, todo lo que necesitas trabajar y luego unes esa parte, o sea, vas a ser súper poderosa y Imparable. vas a ser imparable, porque entonces ya nada te va a detener, porque tienes la fuerza de Dios, pero también tienes la fuerza propia. Entonces, no puedes
solo una u otra. Ujú. Yo no creo en la manifestación, pero en lo que sí creo, nuevamente, Ujú. es en lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que uno cosecha lo que siembra. Es un Claro, principio universal. Entonces, si tú quieres algo, ¿verdad? Si tú sí. quieres a lo mejor, vamos a irnos a algo que probablemente para algunos sea superficial. Si tú quieres tener cuadritos en el abdomen, ¿verdad? Puedes tú poner una Claro, foto para inspirarte, pero cada quien cosecha lo que siembra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer los pasos para poder llegar a claro. convertir y alcanzar esa meta. Levantarte e irte al gimnasio, Exactamente, tal y cual. cuidar tu alimentación, ¿verdad? Y Ujú. hacer todos estos pasos y al último lo vas a cosechar, porque lo Exactamente, sembraste. exacto. Y entonces aquí pues también es, no solamente voy a quejarme y voy a tener ese dolor y permitirlo, sino que qué voy a hacer con ese dolor, cómo lo voy a transformar. Totalmente. Ahora, platícanos actualmente qué servicios proporcionas en Biodescodifica Therapy Ujú. y Prana Consulting. En Prana Consulting lo que hago es una terapia integral. La persona llega, revisamos un cuestionario en donde la persona me platica esta hormonal, lateralidad, porque es importante saber cuál es la capa embrionaria del síntoma que tiene, si es que está presentando un síntoma. Revisamos si la persona no está constelada. Constelada no es la constelación que hago, sino así se le llama como constelación cerebral, que es lo que si la persona está viviendo en una ansiedad o en ataques de pánico, ¿dónde está viviendo? Que está, por ejemplo, una persona con bulimia, está enojada, pero también hay que ver esta parte con la mamá. O sea, vamos a revisar todos los aspectos de lo que esta persona quiere trabajar, el síntoma. Y luego revisamos con quién vive, si hay destinos trágicos en su familia, abortos, si hay, por ejemplo, secretos que nunca se contaron. La persona hace también un árbol genealógico para revisar cuál es su lugar dentro del árbol. Por ejemplo, muchas veces, y lo que me pasa muy seguido es que la persona se pone yo, ¿sabes? No pone su nombre completo. O, por ejemplo, está muy separada de alguno de los padres, reviso más o menos cuál es la relación con alguno de los padres, si es uno más o otro, si estuvo el papá presente o no. Y luego hacen una patobiografía donde la persona pone desde hasta su edad todos los eventos que hayan vivido, que hayan marcado su vida. Que se cambió de casa, el primer novio, cuando se casó. Es importante marcarle la etapa en la que la persona fue independiente, porque de ahí se marcan muchas cosas. Podemos saber a través de los ciclos biológicos repetitivos, justamente, si tú a tu edad hacemos una suma, una división y podemos revisar, mira, ella más o menos con lo que está viviendo ahora, en este sentido, ella lo pudo haber vivido a los 8 años. Vamos a meternos un poquito más ahí. También revisamos, también lo que hago las constelaciones familiares, también hacemos la terapia gestal. Eso nos pasa más cuando una persona vive mucho en un tema de victimismo, de todos tienen la culpa. Eso también lo estudié justamente porque yo estaba en ese mood. Todos tienen la culpa de lo que me pasó. O sea, es que yo soy tan buena, es que yo nunca he hecho nada a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué todo es tan malo para mí? Entonces te hace contarte otra historia. O sea, aceptar la historia que tienes y contártela. Porque el cerebro lo que tiende a hacer es que cierra historias, ¿no? Para estar tranquilo. Y entonces lo que hago también es trabajar. Entonces la persona llega, yo tengo más de 300 protocolos. Lo que hace la persona es que llega, me platica lo que quiere trabajar y ya de ahí empezamos. Nunca le digo, ahora vamos a trabajar con tu mamá. Y ahora vamos a trabajar esto que vi aquí como que hay un abuso. No, jamás. O sea, la persona me va marcando a dónde quiere ir. Yo le pongo como muchos caminos y la persona me va marcando y ahí vamos descubriendo. ¿Sabes qué? En este tiempo he descubierto que mi papá siempre como que nunca me cuidó, nunca me veía y ahora me habla para el dinero. Pero eso me hace sentir que tengo la obligación. Entonces, vamos revisando cualquier tipo de vivencia que va teniendo la persona, aunque parezca insignificante o del día, y entonces vamos viendo cómo realmente le afecta. Porque si la persona viene con algo que ya le hace mucho ruido, es que la persona ya tiene que trabajar en eso. Revisamos esa necesidad que ella tenga. Muy bien. Ahora, actualmente tú tienes una oficina aquí en Sí. Colorado. ¿Trabajas únicamente con personas en Colorado o puedes trabajar a distancia? También trabajo online y también tengo clientes de Rusia, tengo clientes de España, tengo clientes de Argentina y sí hago las terapias online.
Ok. Entonces, lo que se hace muy completo es que la persona logra sanar a través del autoconocimiento y de hacerse consciente todo lo que, todo lo que esa persona necesita saber de sí misma. Y entonces dejas de buscar afuera lo que tienes adentro. Totalmente. Ahora, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? Claro que sí. Bueno, Prana Consulting, mi página de Instagram es Descodifica Therapy. Ujú. Y en Facebook me encuentran como Descodificación Sandra Ramírez. Mi teléfono es 719-621-0920 y también me pueden encontrar en la página web. También lo que hago es que cuando una persona quiere saber un poquito más, yo hago una terapia que se llama terapia de diagnóstico gratuita, que son 15 minutos. Y la persona entonces me platica, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar esta parte, me estoy divorciando. Entonces, ¿cómo lo trabajaríamos? Ok, mira. Le explico cómo lo trabajaríamos, desde dónde, si la persona es lo que necesita. Entonces la persona dice, perfecto, entonces vamos a agendar, vamos a mandarte la entrevista. Te mandamos también entrevistas de las heridas de la infancia. Mando también toda la información de libros digitales, tareas en casa, todo ese tipo de cosas que van a empezar a la persona a ayudarla a trabajar en volverse a reconstruir. Sobre todo eso es lo que mi objetivo dentro de Prana era justamente que cuando te sientes tan rota, tengas la posibilidad de que alguien te escuche y alguien te dé respuestas. Tú te las vas a dar, pero alguien te guíe para obtener esas respuestas que tú necesitas saber. Así que ya lo saben, aquí abajo del video les vamos a dejar las redes de Sandra Ramírez y de Descodifica Therapy y Prana Consulting. También les vamos a dejar su número de teléfono para que se pongan en contacto contigo. Sí, muchas Ahora, gracias. ¿de dónde viene el nombre de Prana? ¿Qué significa? Prana, bueno, una de mis amigas que tenían en el diplomado, un día nombró esa palabra, es cuando entra todo el sol, ya ves que hace así como unos puntitos de colores que son como dorados, y entra como esa parte que no sabes si es polvo, eso es prana. Ok. Entonces, se supone que eso cuando tú te metes, como que te alimenta, ¿sabes? Y es como una energía muy linda y así. Entonces, realmente lo que me gustó fue más el hecho de lo que vi, que como que el significado más de prana, pero es un tema mucho más como holístico. Ujú. Alguna vez lo leí, no me lo aprendí de memoria, Ujú. pero me encantó el nombre y me encantó la explicación de sentir esa parte, porque aparte amo el sol y eso. Entonces, De ahí pues de viene. ahí viene. Muy bien. Ahora, ¿hay algo más que te gustaría compartir con la audiencia? Atrévanse a buscar ayuda. De repente sé que cuando uno está aquí es muy complicado porque tú buscas psicólogos o buscas doctores y es un poco complicado, pero busquen ayuda lo antes posible cuando sientas que ya es necesario. En Prana estamos aquí para ayudarte, para guiarte en tu proceso de sanación, para guiarte en tu proceso de autoconocimiento, de reforzamiento personal, en este camino en el que a veces no sabemos cómo entrar, en este camino en el que a veces no sabemos ni siquiera cómo empezar. Pues yo estoy aquí para ayudarte. Si tú eres un migrante que viene y que necesita ayuda y que has pasado por mucho dolor, yo también estuve ahí, entonces sé perfectamente lo que se siente y también puedo ayudarte a reconectar otra vez contigo, con tu ser, y también vas a sanar todas las heridas que vienen desde atrás, desde tus padres, abuelos, pero no solamente en un contexto de culparlos, sino en un contexto de volver a reconectar con toda tu esencia. Y es importante que sepas que siempre hay quien esté ahí para respaldarte y ayudarte. No estás solo. Claro que sí. Y tú también puedes, ¿cómo no? Sandra, quiero hacerte una pregunta final. Dime. ¿Qué le dirías hoy, después de todo lo que has aprendido, a esa Sandra que sentía que no había esperanza y que lo mejor era ir y tal vez eh, estrellar su carro a un lago y no saber más? Híjole,
a veces me pregunto y me pongo casi a llorar, porque es una sensación entre, una, que le agradezco mucho a Dios, porque duré mucho tiempo peleada con Él, duré mucho tiempo reclamándole, y entonces una es una sensación como de, ya, o sea, ya te entendí. Es como esa sensación, ya entendí. Y otra es sentirme orgullosa porque, pues, obviamente en mi mente hay estos flashbacks de todo lo que he estado, de todo lo que pasé, todo ese dolor que tenía, todas las veces que lloraba, todas las veces que yo le pedía a Dios y decía, es que esto ya no puede ser, o sea, o ¿por qué me tienes aquí? O ¿por qué estoy estudiando tanto? O ¿cuál es el propósito? Es que no me dices. Estaba muy enojada. Y ahora cuando lo veo estoy muy contenta. Cada vez sé más lo que quiero, a dónde quiero enfocarme, cuál es mi enfoque, cómo quiero ayudar a las personas, sin un afán de ego y sin un afán de... Porque obviamente yo empecé todo esto queriendo hacerlo mucho quería hacer talleres y quería hacer toda la parte de ir a las asociaciones, ¿sabes? Y como me cerraron las puertas en la mayoría, yo me desanimaba, decía, bueno, pues, ¿qué quieres? Yo le decía a Dios. Ujú. Y entonces entendí que yo puedo ayudar a la gente desde otro punto, Ujú. desde un punto más íntimo, más cercano, más personalizado. No hay eso. Entonces dije, claro, es que eso era tal vez mi propósito, mi misión. Y todavía siento que me falta un montón. Siento que me falta mucho tal vez para expresarme con grandes audiencias, todavía me falta mucho, pero la seguridad que he ganado o lo que siento adentro, eso creo que es lo que más he ganado. O sea, simplemente creo que el hecho de platicar algo tan fuerte que me pasó sin llorar, creo que eso es un paso gigante, Totalmente. ¿sabes? Ujú. Ahora, ¿qué crees que diría esa Sandra que sentía que no tenía esperanza cuando te ve hoy en día? Siento que, bueno, si yo regresara con ella y le preguntara, estaría orgullosísima, muy orgullosa porque ha sido un camino muy, muy lindo, todo este proceso de descubrimiento. Yo también. Yo también te Sí, felicito por todo lo que estás gracias, haciendo, porque pues tu trabajo pues está impactando a una gracias. comunidad y pues les estás dando ayuda práctica que hoy en día muchas personas necesitan y eso pues tiene un propósito muy noble y muy profundo. Claro, gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu invitación y por el apoyo también a Claro que Prana. sí, claro Gracias. que sí. Y a toda nuestra audiencia, recuerden que la próxima semana vamos a tener una entrevista así de inspiradora y así de interesante aquí en el Café Taxo de Y Tú También Puedes.